Vale. A ver. Bueno, a ver, para que me confirme Patricia un segundito que se ve y se oye bien. Vale, perfecto. Perdonad. Bueno, nada, daros la bienvenida a todos a este webinar en el que vamos a hablar de lo que yo casi llamo mi cuarto hijo, porque tengo dos hijas, una clínica y este máster que llevamos haciendo con muchísimo mimo desde hace ya más de 8 ediciones, casi 5 años llevamos haciendo este máster porque realmente consideramos que es algo importante de aprender. Y bueno, os voy a presentar un poquito el máster. Ya sabéis que la tricología es la ciencia que se dedica a cuidar el pelo sano y enfermo y que tiene su parte quirúrgica, que es la del microinjerto capilar, que esto es un área de la salud que cada vez tiene más pacientes, que cada vez más personas quieren cuidarse. Es algo que yo creo que a todos los que os interesa este tema lo sabéis, pero igualmente al final del webinar lo hablaremos un poquito. ¿Vale? El máster de tricología y microinjerto capilar son 60 créditos ECTS que están avalados por la UDIMA. Tiene una duración de 8 meses desde que empezamos y se puede empezar o en mayo o en noviembre. Es un formato del que se usa mucho hoy en día, que es semipresencial, lo que quiere decir que las clases y lo que es el aprendizaje día a día lo lleváis vosotros en casa y es muy flexible porque vosotros elegís los horarios con clases teóricas, que además, pues esto es una clase en directo, pero las clases teóricas están grabadas en alta calidad, con un formato en el cual veis, podéis ir más rápido, más despacio y luego tenéis todos los apuntes. Y es muy flexible, no solo porque las clases las podéis ver a vuestro ritmo, ir estudiando a vuestro ritmo, sino que también las 100 horas de prácticas, lo que hacemos es ofreceros diferentes opciones de fechas, no infinitas, obviamente, porque hay que hacer cupos para poder hacer las prácticas, pero sí que ahora os iremos viendo las prácticas y todas o casi todas tienen por lo menos dos opciones de fecha. Y luego lo que sí hemos ido haciendo y cada vez más y mejor con el tiempo es el equipo docente. Lo componemos tanto dermatólogos como cirujanos capilares, como médicos estéticos especialistas en tricología, tricólogos y luego especialistas en cada área. Sí que pues hay técnicas que no solemos hacer los médicos, pero que es importante que conozcamos. Entonces esa técnica nos la explica pues un auxiliar en capilar, anestesia nos lo explica un anestesista y de esa forma obtenemos como el mayor conocimiento posible. En cuanto a la metodología de este máster, es muy cómodo, o sea, si lo que quieres es el conocimiento y te da pereza, la verdad es que con cómo está organizado, para nada te va a costar en ese sentido, es verdad que tienes que estudiar. Entonces, durante un tiempo en la plataforma online tienes disponible un módulo, que eso además se os da un calendario antes de comenzar, con lo cual uno va siguiendo, ¿no? Y sabe cómo va a ser la organización de ese año. Las clases están grabadas en alta calidad, los apuntes los podéis descargar en PDF y tenéis otros materiales de apoyo, pues artículos, otras mini clases, etcétera, que vosotros vais viendo. Cuando llega al final de ese módulo, hay una evaluación que también tiene un horario y unas fechas preestablecidas que sabéis desde el inicio, unas prácticas presenciales que no las hacemos todas al final, se van haciendo un poquito, pues en cuanto ya tenéis suficiente conocimiento, ya lleváis 3, 4 módulos, se empiezan a hacer las prácticas porque así pues os conocéis entre vosotros, te motiva, hablas con los profesores directamente, también nos motivamos, ¿no? Pues porque al final todos los profesores nos dedicamos a esta parte de la salud capilar. Durante todo este tiempo también hay tutorías y seminarios, tanto tutorías de cada módulo para revisar dudas
o llamar la atención sobre puntos más importantes como seminarios en los que a veces tocamos temas, pues que a lo mejor sale un fármaco nuevo, cosas así, o técnicas quirúrgicas que no se han hablado en el máster, pero que repuntan en algún congreso y ese tipo de cosas. Y el máster acaba con la realización del TFM, pero que es un TFM sencillo, ya que nosotros consideramos que lo más importante no es tanto la evaluación, sino que os llevéis realmente conocimiento tanto teórico como práctico. ¿Veis? Así veríais vosotros los módulos y se os van abriendo, en este caso están todos abiertos, pero se os van abriendo en función de en qué punto de vuestro propio calendario estéis. Estos son ejemplos de los apuntes. Para los que habéis hecho el MIR con AMIR, es el mismo formato, lo recordaréis mucho, a mí me pasa. Y son apuntes extensos, ¿vale? Es más que algunos libros porque nos va a permitir leer a fondo todas esas clases que os damos, que las clases son un poco así. Vais a ver al profesor contándoos la clase y toda la presentación, ¿vale? Lo que hemos ido mejorando mucho, al final, claro, que cada vez haya más pacientes, quiere decir que cada vez hay más médicos y profesionales no médicos que se dedican a la tricología. Entonces, ¿cuál es la forma de diferenciarte y de poder competir? Pues con el conocimiento, con las habilidades, y eso es lo que os ofrecemos con el máster, ¿no? Aprender eh, todo lo que se pueda de lo que es la salud capilar, pero además de otras cosas, pues a nivel psicológico, muchos detalles a nivel quirúrgico, cómo sacar adelante una consulta. Todos los médicos que damos las clases llevamos este tipo de consultas. Yo que dirijo el máster tengo mi propia clínica de dermatología y trasplante capilar, donde yo llevo además la unidad de capilar. Entonces, os hablamos desde el conocimiento, ¿no? Desde qué he hecho yo y qué hemos hecho los compañeros para poder llegar a donde estamos, y eso es lo que os vamos transmitiendo en todo el máster. Entonces es algo, la verdad, que nos llena porque a día de hoy, si ya al inicio era un máster muy completo, ahora hemos ido añadiendo todo lo que pensábamos que os podía ayudar. Y en las prácticas un poco igual. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de todos los alumnos que van pasando, y porque es la mejor forma de ver que las prácticas realmente están bien estructuradas. Lo que intentamos hacer, al final es un tiempo limitado, 8 meses, y es una técnica quirúrgica muy específica, y además muchos de vosotros no tenéis formación quirúrgica previa. Entonces lo que hacemos es, de una forma muy práctica, valga la redundancia, ir aprendiendo poco a poco todas las técnicas manuales, tanto en la consulta, para aquellos pues que no estáis tan habituados a pinchar, ese tipo de cosas, como de la parte quirúrgica. Y vamos muy poquito a poco, pero durante muchas horas, haciendo mano, y encima dándoos opciones de cosas que podéis hacer en casa para seguir haciendo mano. Con lo cual, cuando ya hemos pasado todas las prácticas, las iniciales de consulta son en paciente. Luego estáis 2 fines de semana, uno dedicado intensivo a la zona donante, a aprender a extraer, y otro dedicado intensivo a la zona receptora, a aprender a implantar. Cuando lleváis todo eso, y sobre todo aquellos que además tenéis ganas y practicáis en casa, cuando llegáis a quirófano se nota muchísimo y es una gozada. En quirófano hacemos 2 días de cirugía, por lo mismo, porque empezamos haciendo uno que ya era muy diferencial, porque hacemos grupos muy reducidos para que de verdad sea el alumno el que hace el trasplante. Empezamos haciendo uno y ya era genial. Pero, ¿qué es lo que yo notaba en los alumnos? Pues que siempre hay alguien un poco más tímido, o que no ha tenido tanta experiencia quirúrgica en paciente real y entonces está agobiado pues con la asepsia, con agarrar gasas, y entonces al hacerlo en 2 días le sacamos máximo partido, porque el primer día venís con más nervios, probamos, veis que las cosas salen, corregimos, y el segundo día es perfeccionador. Entonces la verdad es que las prácticas os abren una gran puerta, que es la de ya poder empezar a soltaros. Obviamente es una técnica quirúrgica, entonces desde ahí
hasta que ya vosotros mismos os dedicáis de forma completamente independiente, yo sí que recomiendo seguiros formando, pero ya podéis incluso trabajar con un equipo técnico porque tenéis mucha base. ¿Y cómo son estas prácticas de forma específica? Porque la verdad es que las prácticas es, aparte de tener un temario muy extenso, es otro de nuestros puntos muy diferenciales, ¿no? Y que mucha gente preguntáis. Entonces, van siendo fines de semana intensivos que hacemos viernes tarde, sábado entero y domingo. ¿Vale? Domingo por la mañana. Pues en la primera práctica, que es la parte más de tricología médica, pues el primer día hacemos un poco más teórico también porque sabemos que es el día que hay gente que a lo mejor no podrá llegar. Entonces, bueno, siempre es mejor presencial porque hacemos tricología clínica, vemos casos, resolvemos entre todos y hacemos consulta pretrasplante, pues un poco cómo se haría esa primera aproximación al paciente, el primer diseño, etcétera. Entonces, no os agobiéis porque si puntualmente, o sea, está hecho de tal forma de que si un viernes tarde no podéis venir, no os perdéis la cosa más útil, ¿vale? Siempre son útiles, pero está puesto de esa forma. Y luego, ya sábado completo, lo que trabajamos es con pacientes reales las inyecciones de mesoterapia, mesoterapia de corticoides, plasma, técnicas más estéticas como la radiofrecuencia, la carboxiterapia, el láser, hablamos de cosmética capilar, empezamos a aprender curas post-trasplante, o sea que vemos un poco todo lo que, todas las técnicas que con más frecuencia se harían en una consulta de tricología. Y el domingo lo que hacemos es otra vez diseño, pero ya más a fondo, porque aprendemos a dibujar diseños en cabezas, qué zona implantaríamos, en qué dirección, en qué ángulo. Ya vamos entrando para que cojáis el gusanillo de cara a estudiar la parte teórica también en el trasplante. Luego habréis estado estudiando a fondo la parte teórica y pasamos a las prácticas de iniciación a la técnica quirúrgica. ¿Qué hacemos? Un fin de semana, ahí solo, sábado completo y domingo, de zona donante, que es de donde se saca el pelo. Y entonces, ¿qué vamos a aprender? Pues por una parte, vamos a familiarizarnos con el material que usamos, porque es un material quirúrgico específico, microrotores, que son unos rotores que giran para poder poner los punch, que son bisturís redondos, cómo hacemos la anestesia en esa zona, repasamos cómo diseñarlo y luego practicamos mucho, hago este gesto, que es el de tunelizar. Tunelizar es ir separando lo que es la unidad folicular de la piel adyacentes para luego poderla extraer con pinzas. Entonces eso es algo que vamos practicando mucho y luego también practicamos un poquito pues cómo se tocan, cómo se conservan, cómo se clasifican las unidades foliculares. Esto se hace sobre todo con piel sintética. Y luego se hace también un poquito de las anestesias para otras opciones de cirugía. Y en la zona receptora, que sería el siguiente fin de semana, pues volvemos un poco lo mismo, pero de esa segunda fase de la cirugía, que sería la implantación. Entonces repasamos qué materiales usamos, ya lo habéis visto en las clases, pero lo repasamos en persona, pues ahí veis una foto de una alumna cargando un implanter para poder implantar, la veis trabajando en piel de cerdo para que sea más parecido a una piel humana, repasamos anestesia y repasamos diseños y ahí no solo de línea de implantación, sino que también hacemos cejas, hacemos barba, vais implantando y luego vais practicando, cada uno hace como el diseño que le apetece. Y durante muchas horas es como unas prácticas muy de mindfulness también, porque una vez aprendéis la técnica, luego estáis mucho rato pues practicando vosotros y haciendo mano. Y lo mejor es que, por ejemplo, la piel sintética, como os la lleváis, luego es algo que podéis seguir practicando en casa. Y luego ya pasamos a nuestras prácticas con paciente real. A día de hoy hemos habilitado 3 ciudades con quirófanos para que sea más fácil que podáis elegir dónde hacer las prácticas. Tenemos quirófano en Madrid, que es en nuestra clínica, en la clínica Bederma, donde estamos en esa práctica la doctora No Park y yo, que soy la doctora Bernárdez, que ni me he presentado al inicio. En Barcelona, que tenéis al doctor Mónaco, y en Valencia, que tenéis al doctor Romagnoli, los tres
tenemos nuestras propias clínicas, entonces son unas prácticas donde en el rato de quirófano aprendéis quirófano, pero al final luego siempre pues hablando, hacemos networking, aprendéis otro tipo de cosas de lo que es la experiencia de tener una clínica, ¿vale? Y bueno, ya os he contado un poquito que es una práctica en la que vosotros mismos hacéis la cirugía, se va haciendo por partes, obviamente. Son grupitos reducidos de máximo 8 alumnos, entonces como sois 8 alumnos y además son 2 días, aprendéis muchísimo, son 2 días cansados, eso sí hay que avisarlo, pero es algo que os ayuda muy mucho. Y bueno, ¿para qué hacer el máster? Pues porque la verdad es que la tricología y el trasplante es un mundo que está cambiando, se está ennichando mucho, está aumentando mucho el conocimiento y eso hace que tener un conocimiento amplio y especializado te permita muchas salidas laborales. Pueden ser salidas laborales exclusivas en el sentido de que os dediquéis solo a ello. Yo, por ejemplo, me dedico solo a la tricología médica y el trasplante capilar. Es verdad que llevo la clínica, llevo mis redes, hago mucha docencia, trabajo con laboratorios farmacéuticos, trabajo con colaboraciones, o sea que me dedico solo a lo que es el mundo de la salud capilar, pero desde muchos aspectos. Y alguien que hace el máster, pues tiene opción a o bien hacer lo mismo un poco, ¿no? De irte dedicando exclusivamente a la salud capilar, tanto a nivel médico como quirúrgico, como de compaginarlo con otras prácticas médicas, bien sea la medicina estética u otras, pues, por ejemplo, una de nuestras compañeras hace medicina laboral y tiene una parte que sigue haciendo de medicina laboral a distancia. Entonces, es algo que te permite elegir, ¿vale? ¿Qué opciones hay? Dentro de la tricología, realmente, a no ser que seáis dermatólogos, es algo para hacer en consulta privada puramente. Entonces, podéis trabajar en una consulta privada dentro de una clínica dedicada a otra cosa. Podéis trabajar en una clínica privada puramente dedicada a capilar, que estas suelen combinar tanto medicina capilar como trasplante. Se puede trabajar en laboratorios farmacéuticos, tanto como plantilla fija como consultor, dar charlas, o sea, hay muchas opciones de salidas a ese nivel porque la cosmética capilar está ampliándose mucho y obviamente pues al ser un conocimiento en expansión, la docencia, que sí que es verdad que muchos compañeros de hoy en día son exalumnos y en cuanto van cogiendo prácticas, pues alguno de ellos os darán clases porque son gente que efectivamente ha cogido todo ese conocimiento del máster y lo ha llevado a la práctica y ahora se está dedicando a ello. Probablemente haya 1 millón de salidas laborales más, pero estas son las más importantes. Yo creo que sobre todo lo más importante es tener en cuenta que es un conocimiento que al ser en medicina privada, esto pasa igual con estética y con otras cosas, no es un camino recto como el de la medicina cuando hacemos la residencia, por ejemplo, pero podemos ir eligiendo. Y eso es algo que te da mucha libertad y que te da muchas opciones muy interesantes. Así que, bueno, cualquier cosa que queráis ver, os dejo, aunque ya conocéis nuestras redes sociales. Y lo que vamos a hacer es que voy a volver aquí a la presentación para que podáis, si queréis, por el chat, dejar las dudas que tengáis. Y así lo hacemos un poco más personalizado. A ver, mira, me preguntan por aquí si es posible realizarlo durante la residencia y sí que no hay ningún problema por realizarlo durante la residencia. Em, Realmente, eh, mi recomendación siempre es que cuando hagáis un máster así, lo penséis un poquito primero para que le saquéis partido. No es tanto por la dedicación de tiempo, sino por cogerlo con ganas. Entonces, si lo pensáis y os apetece aprender, es buen momento cualquier momento. ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, si estáis en la residencia, tenéis más años para seguir yendo a congresos, seguir formándoos y ese tipo de cosas.
que si se puede hacer una cirugía nada más salir. A ver, esto es lo que os he explicado. O sea, el trasplante capilar es una cirugía muy especial, con unas técnicas muy características y que prácticamente nadie se ha formado en ellas, y si encima venimos de una especialidad no médica, pues, o sea, no médica, no quirúrgica, pues menos aún. Entonces, no estáis preparados para salir y operar, hacer una cirugía de 2.000 unidades foliculares solos. Ahora bien, probablemente perfectamente podríais hacer, junto con un equipo de técnicos que supieran, que os pudieran asistir, una cirugía de 800, 900 unidades vosotros solos. La cirugía capilar, como cualquier cirugía, es ir haciendo una curva de aprendizaje. Nosotros os hemos hecho la parte difícil, ¿no? Donde ya cogéis ahí toda el acelerón para que ya luego para vosotros sea mucho más fácil. Y además tenemos pues opciones, os ayudamos a elegir formas en las cuales hacer ese seguimiento y esa finalización de las formaciones. Vale. Que sí. Preguntan si el trabajo fin de máster nos entiendo que preguntan que si nos consume mucho tiempo. El trabajo fin de máster para nosotros es un pequeñito trabajo de investigación, un poco por si acaso hay algún tema dentro de la tricología y por así despertar vuestro interés que a lo mejor no hayamos tocado tan a fondo durante las clases. Eh, Cosas muy en detalle, ¿no? Pues plasma rico en plaquetas en cejas, pues ahí hacéis un pequeño trabajo de investigación, se hace solo una presentación PowerPoint de 10 minutos, y lo más interesante es que aprendáis, o sea que no es algo que os requiera mucho tiempo, depende de hasta qué punto os apetezca invertir tiempo. Bueno, y vamos a ver si está todo correcto, que por ahora no veo más preguntitas. Vale, de todas formas, si tenéis cualquier duda, cualquier problema, o queréis un poco de ayuda. A mí me podéis encontrar en Instagram, ¿vale? Yo soy doctorabernardez.derma, y me podéis escribir por ahí o mandarnos un mail incluso a la clínica también y os contestamos, y obviamente a alumnos AMIR podéis escribir para cualquier otra duda, ¿vale? Así que nada, pues un placer pasar este ratito con vosotros contándoos sobre el máster y animaros a todos a uniros y a dar el paso de formaros.